Comienza otra semana. Son más de las 11. En Perspectiva propone Conexión Interior. Es una presentación de Erro junto al productor uruguayo y Surco Seguros. Vos en lo importante. Hoy en Conexión Interior les proponemos detenernos en un desafío que tienen nuestros sistemas de producción, que es, bueno, avanzar en una palabra que repetimos todo el tiempo, sustentabilidad, en donde, entre otras cosas, la salud del suelo juega un rol fundamental, importantísimo, ¿no? Por ahí es que vamos a profundizar, Gustavo. Sí, por ahí vamos a profundizar porque, a ver, para poner un poco en el contexto, nosotros tenemos en el país, digamos, en el mundo en general, pero vamos a hablar de Uruguay, desde hace muchísimas décadas, cierto modelo dominante de producción que ha traído una serie de beneficios, pero que tiene también una serie de luces amarillas, algunas naranjas y otras casi rojas. Y de lo que se trata entonces es de poder pensar esos sistemas, poder pensar la reconfiguración de esos sistemas de producción para que sigan generando eh, el servicio ecosistémico que en general es el que se le da más importancia, que es el producto que genera, el producto agropecuario que genera, los dólares que eso genera, pero sin detrimento de los otros servicios ecosistémicos que son igual o más importantes, porque algunos de ellos, si no existieran, no sería posible nuestra vida en el planeta ni la de los demás seres vivos. A ese nivel es que estamos afectando. Y bueno, y de ahí entonces la importancia de complejizar un poco la discusión de ese tema, salir de la visión que normalmente tenemos los agrónomos de mirar el cultivo, el animal, la chacra, la parcela, el predio, y pensarlo, bueno, cómo afectan nuestras decisiones al territorio y cómo afecta en otras dimensiones que generalmente no las medimos, porque nosotros lo que medimos es cuántos insumos ponemos, cuánto nos salen esos insumos y cuánto producto nos genera y qué dólares nos genera eso. Hasta ahí es lo clásico que venimos Ujú. haciendo en general. Estoy sobresimplificando quizás, pero no estoy muy lejos de la realidad. Y lo que hoy sabemos, y ya lo sabemos desde hace un buen tiempo, es que en realidad nosotros estamos impactando en toda otra cantidad de lugares, en escalas espaciales y temporales muy diferentes, que no tenemos idea, que no las cuantificamos, y que tan importantes son que inciden mucho en la sustentabilidad. Eso que vos decías, esa palabra que decimos mucho, a veces la utilizamos en una suerte de greenwashing y no siempre le damos el contenido de lo que quiere decir. Bueno, todo este desafío y las alternativas que desde la ciencia, desde la academia y desde propuestas como la coinnovación, donde la ciencia se da la mano con quienes producen y con los productores, con los usuarios de los territorios y conjuntamente se desarrollan tecnologías y prácticas que apuntan en ese sentido de mejorar la situación, es el desafío que vamos a hacer y le vamos a pedir a nuestra invitada de hoy, que es una colega, Carolina Leoni. Carolina es ingeniera agrónoma. A ella no le va a gustar que yo lo diga, pero ella tiene una maestría en fitopatología y además tiene un doctorado en ecología de la producción y conservación de recursos por la Universidad de Wageningen de Holanda. Y trabaja en el INEA Las Brujas desde hace unos cuantos años, es casi tan joven como yo, y desde ese lugar es donde genera y trabaja, básicamente todas sus líneas de trabajo han sido en esta área de problematizar un poco el asunto y de ver cuáles son las soluciones. Entonces, en definitiva, la propuesta, Romina, y te paso para hablar con Carolina, es, bueno, un poco cuál es la situación del diagnóstico actual, cuáles son esas luces amarillas que yo hacía referencia antes, y a punto de partida de eso, comentar un poco cuáles son las alternativas que se vienen trabajando y algún caso, algún ejemplo concreto Ujú. para que el oyente pueda decir, de esto se trata. Carolina, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, mucho gusto, un placer estar con ustedes hoy acá, acompañarlos y tratar de contar un poco lo que estamos haciendo y qué entendemos por todo esto que Gustavo venía presentando, ¿no? De qué es la sustentabilidad, cómo la entendemos, cómo Ahí está. nosotros Sí como que agrónomos, qué responsabilidad estamos teniendo hoy en todo este impacto que estamos teniendo en el planeta y en la naturaleza.
Si querés, podemos empezar por ahí. Capaz que ese diagnóstico que mencionaba Gustavo, hacer un breve diagnóstico y una puesta a punto de esas luces amarillas, entender, para quienes no estamos quizás en el tema, qué son esas luces amarillas, qué implican esas luces amarillas. Y después profundizamos, sí, en eso que tiene que ser la contracara, ¿no? La sustentabilidad y ese camino al que aspiramos y que lleva a esta situación que decíamos, ¿no? Que se reitera permanentemente porque es lo que empieza afortunadamente a buscarse también, ¿no? Sí. A ver, para empezar, nosotros nos hemos formado y hemos estado trabajando bajo un modelo que decimos, bueno, tenemos un montón de recursos naturales, suelo, agua, atmósfera, las distintas especies vegetales y animales, y decir, bueno, tenemos que buscar la forma de combinar, de ponernos a trabajar en conjunto para tener nuestros alimentos. Eso es como, y a lo largo de la historia, la evolución de la agricultura y de la producción animal ha ido cambiando, entonces cada vez queremos tener más y simplificar las tareas. Eso ha llevado a que todo un montón de prácticas y de procesos que se daban en la naturaleza y que nosotros como agrónomos o como originalmente como agricultores y domesticadores de animales empezamos a imitar de la naturaleza, lo tratamos de ir simplificando y reduciendo y creyendo que teniendo 4 o 5 variables y que si un animal precisaba comer tantas calorías, yo le doy tantas calorías, y las cuantifico exactamente, ya voy a tener un muy buen resultado. Lo mismo con las plantas, si yo preciso una planta que me dé 5 naranjas, le doy exactamente el nitrógeno, el fósforo y el potasio, que son los fertilizantes, y voy a tener esas 5 naranjas. El tema es que en la naturaleza es un poco más compleja, nosotros sobresimplificamos los procesos y hemos llegado a un punto en que nuestros sistemas de producción son altamente dependientes de energía fósil. Todo lo que tiene que ver con fertilizantes, productos sanitarios, todo lo que es la maquinaria, todo lo que son los sistemas de riego, el laboreo del suelo, son todos procesos que en última instancia dependen del petróleo o de la energía fósil. Y hoy eso está en jaque, y no solo por los problemas energéticos que hay, sino también porque todos esos procesos de sobresimplificación han llevado a que nos engañemos un poco y que en realidad los resultados que estamos teniendo dependen en parte de un suelo que tuvo millones de años de evolución, miles de años de evolución, que fue acumulando un montón de vida y generando un montón de procesos en ellos, y por otro lado de una diversidad biológica que hoy también la estamos amenazando. Entonces, esos sistemas de producción sobresimplificados, que en vez de tener en un campo ver 10, 20, 50 especies, hoy tenemos muchas hectáreas de un mismo cultivo, llevan a una sobresimplificación que requiere muchos insumos externos para ser sostenible, y cada vez más nos está costando más llegar a los niveles productivos. Eso, en realidad, lo que nosotros tenemos que hacer es cambiarlo, y empezar a mirar cómo son los procesos naturales y empezar a tratar de entender mejor y respetar todos esos procesos biológicos que en un momento estuvieron presentes y que hoy nos hemos olvidado. Ahí, Capaz vayamos. que me decís, bueno, no vamos a volver a la prehistoria, obviamente Bueno, que no. ahí está. Vayamos a poner, si te parece, hacemos Sí. esta breve pausa y después hablamos de eso, de ejemplos prácticos y cosas concretas que se estén haciendo en materia de ya a nivel de campo, y en qué están ustedes, dónde está el aporte justamente de la investigación para lograr revertir, no a los niveles esos primarios que señalás, pero sí a claramente mejorar la salud de nuestro suelo. Ma, ¿qué es un seguro? Es para tus cosas. Si les pasa algo, te pagan. ¿Quién te paga? Surco Seguros. ¿Y qué cosas?
La casa, el auto, ¿Quién más asegura en Surco? los vecinos, sus cultivos del campo. ¿Y vos, Agüe? Seguro de vida desde mucho antes que vos nacieras. Se siguen sumando generaciones que confían. Cumplimos 30 años cumpliendo. Surco Seguros, vos en lo importante. En Erro, brindamos soluciones, tecnología e innovación para toda la cadena productiva. Somos una empresa pujante que trabajamos arduamente en la alianza con las marcas líderes en el mundo para satisfacer las demandas del mercado actual. Erro, una empresa 100% familiar cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Seguimos con la ingeniera agrónoma Carolina Leoni, que es investigadora en el línea Las Brujas en el sistema vegetal intensivo y en el área de recursos naturales, producción y ambiente. Con ella estamos abordando uno de los desafíos que tienen nuestros sistemas de producción, como es nada más y nada menos que avanzar en su sustentabilidad, en donde, entre otras cosas, la salud del suelo juega un rol fundamental, decíamos. Gustavo, ¿te había quedado alguna cosita de lo que señalaba recién Carolina? Sí, claro, porque Carolina hizo una excelente síntesis de ese diagnóstico y de alguna manera mostraba cómo estas prácticas que estamos haciendo se alejan de esos procesos naturales, los artificializan bastante y que eso se puede hacer o se puede sostener únicamente en base a un input, a una carga muy grande de distintos elementos que además básicamente dependen todos de los combustibles fósiles con todo lo que eso implica, pero que a su vez eso impacta en muchos lugares. Y yo me quedaba pensando, Carolina, algunos ejemplos que tú pudieras mencionar que les puede resultar familiares al oyente común bueno, de qué estás diciendo cuando decís esas cosas. Y por otro lado, agrego esto, la dificultad que puede haber para comprender esa complejidad dada la multiplicidad de interrelaciones que existen entre todos esos elementos que entran en juego en esto, que a su vez operan en diferentes escalas temporales que no siempre se ven como que hago y inmediatamente tengo la consecuencia. Quizás están moduladas por meses, años o décadas, pero no por eso dejan de ser menos graves. Sí. No, en eso, digo, a modo de ejemplo, por ejemplo, si miramos simplemente un periodo muy corto, lo que es desde el 2005 al 2020, la necesidad de insumos provenientes de, por ejemplo, insecticidas, fungicidas y herbicidas, eso pasó de a nivel país, ¿no? Del volumen de importación de 16 dólares por hectárea a ser 32 dólares por hectárea, los costos. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos tenido un aumento en la dependencia de esas cosas. Tenemos No es por un aumento, días, perdóname, no es por un aumento de precios, sino que es por un aumento del no, volumen de del de esos volumen principios de activos. productos que se usan. ¿Y eso por qué es? Por un lado, porque las plagas o las enfermedades o las malezas se vuelven resistentes a esos productos que usamos, entonces cada vez tenemos que usar más, o también porque van cambiando las poblaciones, a veces no son lo suficientemente selectivos esos productos, entonces no solo matamos a la plaga que queremos matar, sino que a esa plaga más un montón de organismos, de artrópodos, de otros insectos que no son plaga, que son benéficos, pero que también se ven afectados. De esa forma vamos generando cada vez mayores desequilibrios en los sistemas. Otra cosa también es, hoy estamos viendo y, por ejemplo, nosotros tenemos acá en la investigación y en INIA una red de experimentos de largo plazo justamente para ver los impactos que se dan en el suelo, que no son cosas que vemos de un año para otro. Esa red de experimentos están pensados para ver los efectos en 30, 50, 100 años y es parte de lo que estamos tratando de entender y de comprender. Hace mucho tiempo, en todo lo que era la vuelta de Montevideo, los suelos eran muy ricos y se producía de una forma
que llevó a que se perdiera parte de ese suelo. Y hoy la productividad de esos suelos es mucho menor porque se ha perdido lo que es la materia orgánica del suelo, que vendría a ser el cerno, lo más importante que tiene, es el humus, o es que esa tierra negra, que si yo planto y me crece todo, bueno, eso es lo que hemos perdido, y porque el carbono y la materia orgánica en el suelo es lo que estructura y que le da el soporte a todas las funciones. Entonces, en la medida que vamos plantando y plantando y plantando de arriba de lo mismo, ese carbono se va consumiendo y vamos perdiendo esa materia orgánica. Capaz que Entonces los suelos gráficamente van lo quedando podemos ver pobres. con las fotos que teníamos, Carolina, que nos facilitabas, por ejemplo, en las primeras imágenes, ¿no? A ver si nuestro operador Felipe Penades ahí las toma, porque se ve parte de eso que señalás, ¿no? Sí, lo importante es que eso les pasa también a veces, hasta te pasa en una maceta. Vos te compras la maceta, los dos primeros, el primer año está la tierra muy linda y después empieza a quedar más blancuzca, Ujú. como que y la planta no responde. Eso mismo pasa en el campo. Entonces, se va perdiendo esa materia orgánica, se va consumiendo y se va perdiendo la vida en el suelo. Y ese suelo que ya está más empobrecido no es un suelo que esté sano, como decimos nosotros, es un suelo empobrecido y lo que queremos buscar es recuperar y revalorizar toda la vida que tenemos en ese suelo. Y ahí Carolina, y sí. para terminar con esta Sí, parte, antes de ir a lo siguiente, te consulto. Tú decías que ese aumento, creo que dijiste, de 10, 12 o de 16 a 20 y pico, $30 por hectárea, no retuve los valores en la sí, cantidad de insumos que hay que agregar, no respondía a un aumento del precio de esos insumos que podría ser, sino a la necesidad de aplicar más por hectárea y ujú, que por lo tanto eso implica que el país ha importado todo, porque prácticamente todos son sí, externos, y, digamos, es una salida de divisas del país que es bastante importante y a eso implica que ha aumentado muchísimo el volumen de esos principios activos. Pero se me ocurre, y es la consulta que quiero hacerte, que además de todo esto, de las consecuencias que mencionaste, como país agroexportador que somos, también estamos jugando un poco al límite porque imagino que algunos de esos productos están seriamente cuestionados en los principales mercados a los cuales accedemos y pretendemos seguir accediendo con nuestros sí. productos. Y eso es De otra hecho, espada de Damocles claro, sobre esta sí, actividad. de hecho en los productos, en herbicidas, el principal producto es el glifosato, en insecticidas es el clorpirifos, y en fungicidas el mancozeb. Son unos nombres que no tienen por qué acordarse, pero lo que Mm. sí es que esos tres productos están seriamente cuestionados en la Unión Europea. Mm. Entonces, O sea, o lo entendemos por convencimiento propio, o el mercado nos lo va a hacer empezar a ver cada vez más, ¿no? claro, y por ejemplo, algo que uno dice, bueno, qué distante es, pero últimamente los productores apícolas, los productores de miel del país, han tenido rechazo del ingreso de su producción a Europa porque hay residuos de glifosato en la miel. Entonces, eso decís, bueno, pero si las abejas no se les aplica herbicida. Bueno, no, pero las abejas se alimentan de los cultivos que recibieron ese herbicida, entonces hay a veces problemas asociados a eso. Entonces, esto simplemente es para decir, bueno, no estamos aislados. Y no es que donde yo aplico solo que queda localizado el herbicida o el fungicida o el insecticida. No es una maceta encerrada bajo una cúpula de vidrio, sino que eso se disipa en el ambiente, puede ir por el agua, puede ser transportado por otros individuos, se van afectando lo que llamamos los paisajes, y los insectos, por ejemplo, los insectos, las plagas, no, ellos no respetan alambrado. Ellos se mueven en un ecosistema, en un sistema, y ahí es donde nosotros estamos incidiendo y afectando. Y lo mismo Carolina, pasa en el suelo. claro, para avanzar y entrar a la segunda parte, porque no nos va a quedar después sino Ujú. mucho más tiempo,
A ver, a veces estas discusiones se dan con posturas un poco maniqueas, la voy a caricaturizar, tú me dirás si no Sí. es así, que es, lo que pasa es que si no hacemos esto no tenemos alternativa y de algo que vivir y tenemos, ¿sí? Se produce medio así y por suerte la realidad no es tan blanco sobre negro, sino que por el contrario tiene alternativas, tiene alternativas que además Ujú, funcionan, o sea, no solo funcionan a nivel de estaciones experimentales, sino que funcionan en el mundo productivo real y que muchas veces son los propios productores la punta de lanza, que si son ellos los que empiezan, ujú. porque también digamos eso, muchas veces son los productores que dicen, oh, yo estoy haciendo las cosas y cada vez hecho más, hecho más, hecho más y esto me sale caro, esto veo que tiene consecuencias negativas y son los quienes piden y demandan, bueno, demos vuelta a la pisada. Entonces, sobre este diagnóstico que tú hacías, que es un poco bastante preocupante, pero real, la otra cara es entonces, bueno, charlemos de que efectivamente existen alternativas, cuáles son esas alternativas, pero también, digamos, eventualmente cuáles pueden ser las dificultades que tengan esas alternativas, porque implican salir de ese sistema sobresimplificado a un sistema más complejo, pero con el Ujú. convencimiento de que tenemos que ir a sistemas complejos. Sí, alternativas depende de cada sistema. Vamos a tener, no es las mismas alternativas que tenemos para un productor ganadero, que para un productor lechero, que para un frutícola, que para para el sector de producción de granos. Pero lo que sí tenemos claro es, primero, que tenemos que cambiar, eh, que tenemos que buscar entender los procesos biológicos que se dan, los ciclos biológicos que ocurren, que tenemos que empezar a diversificar. No podemos tener solo una cosa, porque es muy riesgoso y de hecho nosotros vivimos en ambientes diversos. Eh, la, las formas de lo que nosotros estamos explorando o investigando o trabajando parten de observaciones también y de mucho conocimiento que nos aportan los productores y de experiencias que tenemos. Entonces vamos combinando trabajos de investigación puntual, como yo decía, una herramienta muy fuerte que tenemos es esa plataforma de experimentos de largo plazo, donde podemos ver todos esos procesos cómo se dan, y lo tenemos en cultivos hortícolas, en sistemas ganaderos extensivos, en sistemas agrícolas, y, y por otro lado, tenemos todo el trabajo con los productores. ¿Qué cosas prácticas hoy estamos viendo? Por ejemplo, el tema es, si yo hago cultivos para producir trigo, para producir cebada, para producir soja. Lo importante es no hacer el trigo y después dejar el suelo sin nada, o hacer la soja y después esperar el otro año para hacer la soja, sino que empezar a planificar una rotación. ¿Qué es una rotación? Una secuencia de cultivos organizada. Entonces planto un año soja, en el verano la cosecho, después planto en el invierno algo para que mantenga el suelo desnudo, y después puede ser que un año más vuelva con soja, pero después capaz que es mejor volver a pasar con maíz y después volver a tener otro cultivo en el invierno, que puede ser una avena, y después capaz que es bueno poner 1 o 2 años de una pastura, de una pradera, por decirle, que son Ujú. especies, una mezcla de especies que va a estar destinada al consumo animal. De esa forma yo puedo ir aumentando la diversidad de cosas, no siempre todos los años tengo lo mismo. Y también, como yo tengo que tener en un pedazo soja, en un pedazo maíz, en un pedazo pastura, cambio también en el espacio cómo se organizan las cosas. A nivel de ganadería, decís, bueno, yo no estoy, si trabajo sobre campo natural, que no es mi área, y voy a hablar de atrevida, ahí se organizan de otra forma. Y en vez de tener todos los animales en un gran potrero, los vamos dividiendo, entonces vamos dejando que consuman una parte, que se regenere la pastura, y que ahí, con esa rotación de los animales, vamos viendo cómo va cambiando el tapiz vegetal, se van regenerando, van reapareciendo especies. Cuando hablamos de cultivos hortícolas, ahí también es parecido a los cultivos de los otros. Planto un año papa, después alterno con una pastura, después vuelvo a tener
otro cultivo, o acá en Las Brujas tenemos una rotación que son 9 años, donde vamos alternando tomate, boñato, tomate, calabacín, con otras cosas en el medio que pueden ser avena en el invierno o centeno, y después vamos a plantar repollo, ponemos un sorgo, una espinaca, ponemos una moa, y esa es un poco la secuencia, y terminamos con lo que le llamamos la fase de descanso, que son las pasturas. Y ahí combinamos este, cultivos hortícolas con cultivos que no los cosechamos, que los dejamos para que alimenten el suelo, por eso se le llaman abonos verdes, porque alimentan el suelo, y terminamos con lo que son las pasturas, que también dan como un descanso y tienen el potencial de permitir que se incorpore la producción animal. Entonces empezamos ya no somos productores de papa o de boñato o de esto, sino que producimos un conjunto de, de alimentos que se combinan de diferentes formas. Bien interesante Estas rotaciones eran, sí. claro. No, que digo que estas rotaciones, que en un momento era un modelo del país bastante avanzado, las rotaciones agrícola-ganaderas, después con la intensificación se fueron dejando de lado y hoy vemos que es importante retomarlas. Y que por suerte tenemos experiencias que pueden cuantificar eso de una forma importante. Eso te iba a señalar, Carolina, simplemente para cerrar, porque ya se nos fue el tiempo. Para el productor que de repente esté escuchando y diga, bueno, sí, yo efectivamente todavía no di ese paso de hacer este cambio, de empezar a ver mi propio predio y el conjunto de la sustentabilidad del sistema, de mi país, de lo que son los campos en mi región. ¿Qué le recomendás respecto a lo que podría observar de la experiencia que ustedes tienen recabada en línea? Depende de quién sea. Yo creo que lo más importante es empezar a conversar con los técnicos o si tienen técnico asesor, con los técnicos que los asesoran, si no, con los grupos de productores que pueden participar, o con las cooperativas, o con las sociedades de fomento. Y ahí empezar a ver qué cosas, qué cambios vamos viendo y cómo los podemos implementar. Y ahí la solución no es única, pero un elemento muy importante es identificar bien cuál es el problema que yo estoy teniendo hoy, si es que me está dando menos rendimiento, o que estoy teniendo más enfermedades, o que estoy viendo que tengo un desorden en la distribución de mi trabajo. Bueno, después que identifiquemos bien, vamos a empezar a buscar qué alternativa tenemos. En esas alternativas tenemos un sinnúmero de cosas, desde empezar a organizar en el espacio del predio que yo manejo mejor las cosas y no tener solo una cosa y empezar a dividir, hasta decir, bueno, voy a sustituir algún insumo que tenga por otro, o voy a hacer un cambio en el manejo de los animales, de cómo los organizo para permitir. A veces no precisamos grandes costos, sino decir, bueno, los tengo un tiempo en una parte del campo, un tiempo en el otro, y capaz que esa rotación me ayuda a que tenga menos enfermedades gastrointestinales, por ejemplo, o si yo tengo una rotación de cultivos, si planto un año una cosa y otro año otra, yo no voy a tener tantas enfermedades, entonces voy a poder reducir el número de aplicaciones, o uso parte de la fertilización, ya no pensando solo en darle los químicos, los nutrientes químicos a la planta, sino también pensemos en alimentar el suelo con materia orgánica, con compost, con estiércol, a veces tenemos residuos en el predio, que los trabajamos y los vamos incorporando al suelo. Le vamos devolviendo al suelo todo lo que nos está él dando en alimentos. Gustavo, cerramos contigo. Nada, capaz que simplemente como mensaje final, escribo lo primero que decía Carolina cuando hablaba, cuando mostraba que nos hemos ido apartando de cómo funciona la naturaleza.
Y de pronto para ese productor que tú decís, Romina, pensar en esa palabra de la biomimesis, ¿no? Volver a la biomimesis, es decir, tratar de modular nuestros agroecosistemas de la forma en la que funciona la naturaleza. Y la naturaleza funciona con sistemas muy heterogéneos, muy diversos en tiempo y en espacio, muy biodiversos, y esa es un poco la clave. Y la segunda cosa que quiero decir es que esto no es de un día para el otro, esto es una transición, es como un adicto a la peor de las drogas. Si la deja de un día para el otro, seguramente va a pasar muy mal, inclusive se va a morir. Pero tiene que empezar el tratamiento de cura. Y eso es un camino y es una transición donde la base es esa biomimesis, el de agregarle diversidad, biodiversidad a nuestros sistemas. Gracias a los dos, como siempre. Gustavo, un gusto y nos reencontramos dentro de 15 días. Carolina Leoni, ingeniera agrónoma, investigadora de el INIA, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Gracias, gracias por estos minutos, Carolina, y por compartirnos tu conocimiento. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos. Conexión Interior. Es una presentación de Erro junto al productor uruguayo y Surco Seguros. Vos en lo importante.